Bueno, mis hermanos, buenos días a todos. Hoy, como siempre, cuando tengo la oportunidad de estar acá, bueno, siempre con el mismo temor, ¿no? O quizá ustedes me ven que yo me paro acá y pensarán que no, que es algo normal para mí o que estoy normal, y no es así. Yo siempre que tengo la oportunidad de pararme acá y compartir la palabra, siempre vengo con el mismo temor. Y porque yo quisiera poder explicarles a los hermanos o a la iglesia lo que yo he podido comprender de las Escrituras. Y a veces de pronto no tengo la facilidad para hacerlo, digamos, como otros hermanos que tienen el don de enseñar, de evangelizar. Quizá yo no tenga esa facilidad para hacerlo, y lo único que hago es orarle a mi Señor y pedirle el respaldo de mi Señor para poderlo hacer de la mejor manera y poderme explicar de la mejor manera y que me puedan entender de la mejor manera, así como yo he entendido lo que he leído. Entonces, vuelvo y les digo, me ven acá normal, pero siempre es con el mismo temor de irme a salir de la palabra, de decir algo que no está en la palabra o quitarle algo a la palabra. Pero ese es el temor mío, y siempre lo hago con mucho respeto, pero siempre encuentro el respaldo de Dios. Esta mañana, cuando yo llegué acá, los hermanos que están en el curso de Maús estaban hablando acerca de un tema que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Entonces yo digo, ese es el respaldo de Dios. Y uno de mis hermanos hablaba acerca de la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible es la que vemos todos aquí, todos los hermanos que nos podemos ver, y la invisible es la que Dios ve, porque Dios es el que ve el corazón de las personas. Yo puedo ver a la persona aquí, a un hermano aquí, y yo puedo pensar que es un hermano, pero pues Dios, en realidad Dios es el que sabe el corazón de él. Entonces, vamos a abrir por favor la palabra de Dios en Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Mire, el tema que vamos a mirar hoy es el siguiente. Yo quiero que presten mucha atención. Vamos a mirar cómo nosotros, o por qué nosotros somos propiedad del Señor. O sea, nosotros pertenecemos a Él. Somos de su propiedad. Vamos a ver ese tema hoy. Somos propiedad de Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 43. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. O sea, tú me perteneces. Bendito Dios y Padre de la gloria, agradecidos en esta mañana porque una vez más nos das el privilegio y el gozo de poder abrir tu palabra. Padre, en especial te doy gracias por permitirme pararme en este lugar y poder ser instrumento en tus manos para que lleves tú tu palabra, tu mensaje, tu predicación a tu pueblo, a tu iglesia, a mis hermanos o a cualquier persona que pueda estar aquí, Padre, que necesite de tu palabra como todos las necesitamos. Padre, que tu palabra hable a nuestras vidas, hable a nuestro corazón. Padre, te ruego por favor que no seamos simples oidores, sino hacedores de tu palabra, que tú puedas disponer, Padre, todos nuestros sentidos, que podamos disponer todos nuestros sentidos a escuchar tu palabra en esta mañana, Señor. Padre, y gracias te damos pues por ella, en el nombre precioso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Y como les hablaba acerca de que quería que me entendieran bien, de poderme hacer explicar bien, voy a comenzar contándoles algo, para que ustedes puedan entrar en materia y puedan comenzar a comprender lo que yo les quiero decir. Yo, donde me crié, donde tuve mi infancia, bueno, había unos vecinos y tenían un hijo que era de mi edad, o es de mi edad, porque todavía... Y bueno, nos hicimos muy buenos amigos, éramos muy buenos amigos, terminamos el bachillerato, él se fue a la universidad, se fue a estudiar a Bogotá, yo me vine a la policía y pasaron creo que más de unos 15 años que no volví a saber nada de él ni él de mí. Coincidencialmente una vez me encontré con la hermana de él y nos puso en contacto y hablamos. Y entre las cosas que yo le conté a él, yo le decía que yo había conocido al Señor y que el Señor había cambiado mi vida. Le conté yo a él.
Entonces él me dijo algo como, me dijo, vení, pero ¿cómo que él cambió tu vida? Me dijo él. Yo no creo que sea necesario uno ir a una religión para saber que no tengo que robar, no tengo que matar, que no tengo que mentir. Entonces le dije yo, un momento, pero es que yo no estoy diciendo que busqué una religión. Yo busqué a Cristo Jesús y Él cambió mi vida. Me dijo, bueno, igual, no creo que sea necesario para que una persona necesite del Señor para cambiar. Entonces yo le digo a ustedes, mis hermanos, todos sabemos que absolutamente nadie, lo leíamos esta mañana, nadie puede llegar a Dios, nadie puede llegar al Padre, sino a través de Cristo Jesús. Leíamos esta mañana que nuestras obras son trapos de inmundicia y que no hay justo ni aún uno. Dice la palabra que todos pecaron, que no hay absolutamente nadie que haga el bien y que no peque, dice la palabra. Pero supongamos que una persona no miente, no roba, no hace nada de esas cosas. Aunque haga todas esas cosas, no puede ir, no puede ser salvo, no puede tener salvación por medio de esas obras que él está haciendo, porque finalmente son superficiales. Entonces, hace por ahí unos 20 días yo les comentaba hablábamos acerca de los escribas y los fariseos que precisamente pensaban eso. Pensaban que por cumplir unas normas, una ley, unos mandamientos, entonces ya se merecían la salvación. Y el Señor Jesucristo los baja de la nube, ¿no? Y les dice que tienen un corazón malo, que son unos hipócritas. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mi presencia. Entonces más o menos ya entendieron por dónde voy. Hace unos días, uno de mis hermanos compartía con unas personas unos versículos allá en Gálatas, el capítulo 5 de Gálatas. El versículo 19 dice, y estas son manifiestas son las obras de la carne, dice el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, o sea, las obras de la carne se hacen visibles, se hacen notorias, se pueden ver. Y manifiestas son las obras de la carne. Y yo le diría, las obras de la carne o las consecuencias de la carne o los deseos de la carne, diría yo. ¿Por qué quiero tocar este tema antes de entrar en materia? Porque yo quiero que por favor entendamos bien. Cuando voy a hablar, cuando yo le digo que nosotros somos propiedad de Cristo, que somos propiedad del Señor, estoy hablando exclusivamente de los verdaderos cristianos, los que conforman la Iglesia Universal. Por eso les decía eso. Cuando digo que nosotros somos propiedad de Cristo, estamos hablando de los verdaderos creyentes. Entonces leía a mi hermano ese versículo. Decía que manifiestas son las obras de la carne, o sea, las obras de la carne se pueden ver. Y decía que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, celos, pleitos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y por allá en 1 Corintios dice otras más, que nombra a los afeminados, a los que echan con varón. En 1 Corintios, mi hermano, me coloca por favor, 1 Corintios capítulo 6. Ahí dice otras algunas, que no están aquí en Gálatas capítulo 5. Y capítulo 6, versículo 9. Entonces dice que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Y allá en Efesios capítulo 4, el versículo 31 también dice otras. Efesios capítulo 4 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces mires cuánto hemos leído. En Gálatas eran 17, en Corintios hay otras más y en Efesios otras más, de los que son las obras o las consecuencias o los deseos de la carne. ¿Sí me entiende? Entonces, mi hermano compartía ese versículo con todas estas cosas y los que son las obras de la carne. En algunas ocasiones que he tenido la oportunidad de pararme acá, les he dicho esto, quizá con otra audiencia, pero les he dicho lo que les voy a decir. El que yo diga una mentira o el que yo me apropie de algo, eso no me hace pecador. No, yo hago eso porque soy pecador. Esa es mi condición, mi naturaleza pecaminosa. Cuando la Biblia habla de la carne o las consecuencias de la carne
o las obras de la carne está hablando de mi naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza que todos nacemos. Entonces, mire, cuando yo busco del Señor, cuando yo vengo al Señor Jesucristo, lo que yo crucifico es la carne. Yo no vengo al Señor Jesucristo, o el Señor Jesucristo no murió en la cruz porque yo dije una mentira, o porque yo me apropié de algo, no. Él murió en la cruz para que yo crucificara mi carne, que finalmente es la que trae todas estas consecuencias de todo lo que hemos leído. Es el deseo de la carne. ¿Sí me entiende? Cuando yo crucifico allá la cruz de Cristo, Él murió fue por mi naturaleza pecaminosa. Por mi naturaleza pecaminosa fue que Él murió allá. Entonces, cuando yo llevo mi carne a la cruz, todas estas cosas comienzan a desaparecer, comienzan a menguar. Ya yo no practico ninguna de estas cosas. Puede ser que en algún momento ya como creyente caiga en alguna de estas cosas, pero ya no se convierte en una práctica para mi vida. ¿Saben por qué? Porque cuando crucificamos la carne, entonces tenemos una nueva naturaleza. Tenemos una naturaleza nueva que le viene a ser contrapeso a la carne o a la naturaleza con la cual todos nacemos. Esa es la naturaleza del espíritu. Esa naturaleza viene a hacerle contrapeso y entonces comienza la lucha entre esas dos naturalezas. ¿Por qué quería que pudieran entender esto? Mire, en toda iglesia, en todas las iglesias, hay tres clases de personas. En todas las iglesias del mundo están los verdaderos creyentes, están las personas que creen que son creyentes y están los que saben que no son creyentes, pero que precisamente andan buscando de Dios para poder ser creyentes. Y el problema no es con los que son verdaderamente creyentes, o el problema no es con los que saben que no son creyentes, el problema es con los que se creen que son creyentes. ¿Por qué? Porque mire, cuando nosotros venimos a Cristo, tiene que haber una evidencia en nuestras vidas, ¿no? Empieza a menguar todas esas cosas que hemos leído, como lo veníamos diciendo. Y hay personas que hacen, digamos, de manera superficial, empiezan a cambiar, pero en realidad no han crucificado su carne. En realidad no han llevado la carne a la crucifixión. Entonces, hemos visto muchos casos, yo he visto muchos casos de personas que duran 8, 10, 12 años en una iglesia y de un momentico a otro dicen, ve, la hermanita fulana o el hermanito fulano se apartaron del Señor y volvieron al mundo. Pero esas personas nunca fueron salvas, nunca crucificaron la carne, porque si hubiesen crucificado la carne, todas esas cosas que hemos leído habían menguado o desaparecido. Entonces, cuando estamos hablando de crucificar verdaderamente la carne, estamos hablando de acabar con todas estas cosas que hemos leído el día de hoy. Mire, yo oro todos los días, todos nosotros oramos todos los días y todos los días le pedimos perdón a Dios, pero no le pedimos perdón para salvación porque ya somos salvos. Le pedimos perdón por todas esas cositas que hemos leído que podemos caer en algún momento. Entonces me llevo a pensar a mí esa escena ya del Señor Jesucristo con el apóstol Pedro. ¿Recuerdan que Él le lavó los pies a todos los apóstoles? Y cuando vino a Pedro a lavarle, le dijo, no, venga, pero usted ¿cómo me va a lavar los pies a mí? No, yo no dejaré que usted me lave los pies. El Señor Jesucristo le dijo, bueno, si no te dejas lavar los pies, no tienes conmigo parte. Y él dijo, no, pues entonces venga, láveme todo. Dijo, no hay necesidad. Ustedes ya han sido limpios por la palabra, por el evangelio. Aunque el Señor Jesucristo todavía no había ido a la cruz, pero ellos ya habían sido limpios. El Señor Jesucristo le está diciendo que todas estas cositas que hemos leído, que pueden, digamos, hacer efecto en nuestras vidas, que eso es lo que venimos todos los días a pedirle perdón a Dios, pero no para salvación porque ya hemos sido salvos. Y tenemos que tener la seguridad de la salvación. Usted tiene que estar consciente de que usted crucificó su carne o su naturaleza pecaminosa allá en la cruz de Cristo. Entonces, les decía yo que cuando tenemos esa nueva naturaleza, empieza la lucha. La naturaleza nueva que tenemos a empezar a apartarnos de esa naturaleza vieja. Dice ahí mismo en el libro de Gálatas, dice el versículo 24, me lo coloca por favor hermano el versículo 24. ¿5, 24? Colóqueme por favor el 24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. O sea,
Cuando yo de manera genuina entrego mi vida a Cristo y llevo a la cruz mi naturaleza pecaminosa que la Biblia llama la carne, pues automáticamente estoy crucificando todas esas cosas que hemos leído. Automáticamente, digamos, no de manera superficial, puede ser solamente por aparentar en la iglesia o para aparentar delante de la gente, sino que de manera genuina todas esas cosas comienzan a fastidiar en nuestras vidas. Todas esas cosas que hemos leído comienzan a fastidiar en nuestra vida. Y entonces es necesario, por eso que cada día nos aferremos más al Señor, orando, andando en comunión con Él, estudiando su palabra, que finalmente son las que ayudan a crecer esa nueva naturaleza. Yo quiero, hermano, por favor me coloque el versículo 16 de ahí mismo de Gálatas, el 16 y el 17. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, el 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Y eso decía el apóstol Pablo. Y ahora que yo les leía todas estas cosas que son productos o consecuencias de la carne, decía el apóstol Pablo que algunos de nosotros erais, y que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Porque ya crucificando la carne, yo no creo que usted siga practicando todas estas cosas que hemos leído. O sea, no estaría dando verdaderamente una evidencia de que ha tenido una conversión genuina. Entonces, ya entrando en materia y sabiendo que estamos hablando de los verdaderos creyentes que somos propiedad de Cristo, ahora sí vamos a Isaías, el versículo que comenzamos leyendo. Isaías capítulo 43. Entonces, vamos a ver por qué nosotros pertenecemos al Señor, porque somos propiedad del Señor. Antes de llegar allá, quiero decirle algo, que miremos unos versículos. ¿Por qué es necesario que nosotros, porque tiene que haber un por qué, ¿no? ¿Por qué es necesario que nosotros crucifiquemos la carne? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Vamos a leer un versículo en Romanos. Esta mañana estuvimos leyendo en Romanos muchas cosas. Dice Romanos, el capítulo 7, dice el versículo 5 y el versículo 6 así. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley y obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no el régimen viejo de la letra. Ahora es necesario que sirvamos al régimen del espíritu. Y dice allí, más adelantico, el versículo 5 del capítulo 8. Voy a leer los 4 versículos porque es necesario que leamos los 4 versículos. Dice el capítulo 8, el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Recuerde que estamos viendo por qué es necesario crucificar la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso es necesario crucificar la carne. Y dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne. Cuando dice mas vosotros, está hablando de aquellos que verdaderamente la han crucificado y que han tenido una conversión genuina. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, bueno, no es de Él o no pertenece a Él. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Ya leímos por qué debemos de crucificar la carne. Ahora leamos un versículo, por qué debemos agradar a la nueva naturaleza o al Espíritu con el cual hemos sido sellados. Entonces leamos un versículo acá en Efesios. Dice el versículo, dice en Efesios
En Gálatas, perdón, ahí mismo en Gálatas. Dice Gálatas capítulo 6 y dice el versículo 8 así: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Por eso, mis hermanos, aquellos que han tenido una conversión genuina, aquellos que hoy tienen la salvación, es necesario, nos enseña la palabra hoy, nos está enseñando que es necesario que cada día procuremos agradar más a nuestro amado Señor, cada día andar en comunión con Él, cada día poder escudriñar su palabra, cada día permanecer en oración. Y así, de esa manera, es el contrapeso para la carne o para los deseos de la carne. Ese es el contrapeso que digamos que Dios en su inmensa misericordia, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha dado esa ayuda, esa gran ayuda. Bueno, ahora sí, entonces miremos el capítulo 1 de Isaías 43. Entonces dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Mire, Isaías capítulo 43, versículo 1, ¿no? Jacob es un tipo de Cristo, es una ilustración de nuestro amado Señor Jesucristo en muchas cosas. Y hay una lista de por qué, digamos, Jacob puede ser tipo de Cristo. Pero hay algo especial. Mire, el pueblo de Israel salió de los lomos de Jacob. De hecho, mire que aquí le dice los dos nombres. Dice Jacob y luego le dice Israel, el nombre que Dios le puso a Jacob, que le cambió. Y sabemos que porque de Jacob salió todo el pueblo de Israel. Entonces, así como el pueblo salió de Jacob, así los cristianos, los creyentes, salimos de Cristo. Así mismo salimos de Cristo. Y así como a través de Jacob, Dios pudo bendecir, digamos, las bendiciones materiales que recibió el pueblo de Israel, nosotros a través de Cristo recibimos bendiciones espirituales. Es un tipo de Cristo. Y así como Dios le dice al pueblo de Israel y a Jacob, mío eres tú, así mismo nosotros a través de Cristo Jesús pertenecemos al Señor, a través de Cristo Jesús. ¿Y por qué nosotros pertenecemos al Señor? ¿Por qué somos propiedad de Él? Mire, sencillo. Dios, sabiendo que nosotros no teníamos ni una sola forma de llegar a Él, ni una sola forma de cómo buscarle a Él, dice la palabra que Dios nos buscó. Y mire, cuando Dios nos buscó, nos encontró. ¿Y sabe cómo nos encontró? Nos encontró muertos en delitos y pecados, dice la palabra de Dios, allá en Efesios capítulo 2, el versículo 3. Dice que nos encontró muertos. Entonces, Efesios capítulo 2. Mire lo que dice la palabra, comenzando el capítulo 2, dice, y Él os dio vida. Si Dios no solamente nos dio vida espiritual, dice que Él nos formó en el vientre de nuestra madre, ahí nos dio una vida, pero luego nos dio vida espiritual, porque nos había encontrado muertos. ¿Cómo yo no voy a ser propiedad de Dios cuando Él fue que me dio vida a mí? Si tengo vida física y tengo vida espiritual, es porque Él me la entregó, Él me la dio. Ahora, pues yo pertenezco a Él, soy propiedad de Él porque Él fue que me la dio, la vida. Dice el versículo 3, entre los cuales, bueno, está hablando de la vida que teníamos antes, que estábamos muertos en delitos y pecados, entre los cuales vivimos en otro tiempo, Efesios capítulo 2, versículo 3, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y el Señor me sacó de allá, estaba muerto en delitos y pecados, y Él me dio vida. ¿Cómo no voy a pertenecer yo a mi Señor que me dio la vida? Pues por eso pertenecemos a Él. Pero también pertenecemos a Él, dice allá en Primera de Pedro, un hermano esta mañana lo leía, en Primera de Pedro, que decía, mi hermano Rodrigo, que fuimos rescatados, mire, rescatados de nuestra vana manera de vivir
que heredamos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de gran precio de nuestro amado Señor Jesucristo. Fuimos rescatados. O sea, estábamos secuestrados por otro señor. Estábamos secuestrados por el pecado, por el que se enseñoreaba en nosotros. Y Él nos rescató. Bueno, si Él nos rescató, ¿cómo no voy a pertenecer yo a aquel que me rescató? Pues lógico, si Él me rescató, ahora soy propiedad suya, ahora estoy para servirle a Él, para amarle a Él y para dedicarle toda mi vida y todo mi tiempo y mi corazón a Él, a aquel que me rescató. Y no fue un rescate fácil, fue un rescate con el precio de la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y siempre hablamos del precio de la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no? Que en realidad no tiene precio porque no hay dinero en el mundo que pueda comprar la salvación. Tiene tanto precio que nadie la puede comprar. Y así nos rescató cuando estábamos secuestrados por el pecado. Pero también, ¿por qué pertenecemos a nuestro amado Señor? Bueno, sencillamente porque dice la palabra que cuando nosotros venimos a Él y entregamos nuestra vida a Él y crucificamos la carne, dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice allá en Efesios 1, 13 y 14, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, tenemos un sello que nos identifica que somos propiedad de alguien. Hemos sido sellados y esto nos identifica que pertenecemos a alguien, que ya no pertenecíamos donde estábamos antes. Ahora pertenecemos a alguien, a aquel que nos buscó, que nos redimió, que nos rescató, nos salvó, pero ahora tenemos un sello que nos identifica que somos propiedad suya. Por eso pertenecemos a Él, a nuestro amado Señor. Pero también porque pertenecemos al Señor. Dice 1 Corintios, capítulo 6. Dice el versículo 19 así. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, pertenecemos a Dios, Él nos compró a gran precio. Y ahora que somos hijos de Dios, ahora que somos creyentes, ahora que hemos sido sellados con el Espíritu Santo y que tenemos la seguridad de la salvación, entonces nuestro deber es en nuestro propio cuerpo glorificar a Dios para que así se pueda notar que en realidad nuestros cuerpos no pertenecen a nosotros, sino que pertenecen a Él. Porque finalmente Él es el que está viviendo en nuestros cuerpos. Finalmente, dice la palabra que yo no puedo hacer lo que me dé la gana con mi cuerpo porque en realidad no es mío, no me pertenece a mí, pertenece al Señor, que fue que me compró. Y ahora yo tengo que hacer con mi vida lo que Él quiera que yo haga. Si usted no está haciendo con su vida lo que el Señor quiere que usted haga, pues sencillamente usted no es del Señor. Así de sencillo. Yo hago con mi vida lo que Dios quiere que yo haga. Me comporto en mi vida como Dios quiere que yo me comporte. Y hablo lo que Él quiera que yo hable. Se tiene que notar la diferencia. Si verdaderamente yo soy un hijo de Dios, si verdaderamente yo he crucificado la carne, esa diferencia se tiene que notar, se tiene que ver. Y vuelvo y le digo, y no es una diferencia superficial, que hoy la hacemos y hoy me estoy comportando bien y entonces, pero en realidad llegó el momento en que me volví atrás y me fui. No, ya no quiero saber nada de eso. Yo hay personas que son hipócritas, ahí hay personas que y saqué cualquier clase de excusa para poderme ir. En realidad, bueno, sabemos que esa persona nunca tuvo la salvación. Pero también porque somos propiedad del Señor. Dice
Segunda de Timoteo. Dice el capítulo 2. Dice el versículo 3 de segunda de Timoteo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí hemos puesto este ejemplo porque hay algunos hermanos que han estado en las fuerzas militares, han prestado servicio militar o han estado en la policía. Mire, yo hace 8 días, el domingo, a esta hora, estaba en el batallón de Uga. Estaba trabajando, estamos dentro del batallón. Y recuerda cosas cuando estuvimos pues en la fuerza. Y yo veía cómo desde el grado menor hasta el mayor, todos se iban sujetando de una manera que uno hoy ve y uno dice, bueno, ¿cómo hace uno para sujetarse a unas personas que ni siquiera conoce? Y allá todo el mundo cumpliendo su orden. Cuando yo iba a entrar al batallón, lógico, llega la guardia, llama a la guardia. Y salió primero el soldado le dije, no voy para adentro, y bueno, no, tiene que presentarse en la guardia con mi cabo fulano. Me presenté con el cabo, me dijo, ¿usted va armado? Le dije, sí, yo voy armado. Me dijo, ¿usted no puede entrar con armas? Le dije, bueno, entonces me quedo afuera. Pero había un sargento ahí, le dijo, no, espera un momentico, ¿y usted con quién viene? Le dije, no, vengo con fulano. Me dijo, espera, yo primero verifico. Y llamó al mayor. Y mayor, es que acá hay que entre. Entonces, él dijo que entre, pues entre. Así de sencillo. Y yo miro la sujeción de los soldados y miro cómo el respeto, ¿no? La sujeción y el respeto, y finalmente se hace lo que digan los mandos. Bueno, y a nosotros la palabra hoy nos compara con eso. Dice, si nosotros somos soldados de Cristo, militamos en esta vida cristiana, hombre, si el mundo lo puede hacer, ¿por qué nosotros como soldados de Cristo no podemos sujetarnos a las órdenes o a lo establecido por nuestro amado Señor? ¿No es verdad? Pues debería ser sencillo. Si usted allá, mire, un soldado, yo le decía a mi esposa que está hablando con ella, un soldado chiquitico, bastante chiquito, iba a salir a recibir una comida. Yo le decía a mi esposa, le decía, ¿cómo pueden traer un muchacho de esos aquí? Porque es que estaba muy pequeñito. Y él iba a salir a recibir la comida porque era domingo y su mamá le había llevado comida. Y para recibir la comida de la guardia le tocó pedir permiso. Mi sargento, un momentico para recibir una comida que me trae mi mamá. Le dijo, espera un momentico. Cuando le dio la gana, le dijo, entre y recíbalo. Ya. No se puede hacer nada ya si no es recibiendo una orden. Ahora, les repito, somos soldados de Cristo, tenemos todas las ordenanzas aquí en su palabra para que podamos andar en el camino de nuestro amado Señor como Él quiere que andemos, ya que somos propiedad suya, somos propiedad de Él. Bueno, vamos a andar verdaderamente y a comportarnos y a dar un testimonio como verdaderos hijos de Dios. Y tenía por último un versículo, está en Cantares. Mire, la palabra de Dios en el capítulo 6 de Cantares viene hablando acerca de las doncellas de Jerusalén, y todo ese tema se trata de la doncella. Pero lo que es el versículo 6 y el versículo 7 es una ilustración de la iglesia con Cristo. Entonces, cuando yo iniciaba hoy la reunión, les decía que nosotros somos propiedad de Cristo, pero hablaba especialmente de los que hemos creído, o sea, de los que verdaderamente conformamos la iglesia universal, los que hemos creído de manera genuina, los que hemos crucificado la carne. Entonces, mire lo que dice esta ilustración, el versículo 10 del capítulo 7 de Cantares. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Yo pertenezco, soy propiedad de mi amado y Él conmigo tiene su contentamiento. ¿Sabe por qué? Porque yo ando en sus caminos, ando
caminando para agradarle a Él. Yo soy de mi amado y Él conmigo tiene su contentamiento. ¿Qué más, hermanos, nos queda para decir en esta mañana de por qué nosotros somos propiedad de Cristo y nos debemos de comportar como tal, como propiedad suya? Y debe ser un gozo para nosotros, debe haber alegría en nuestro corazón de saber de que pertenecemos a Él, de que somos propiedad suya. Amén. Bendito Dios y Padre de la gloria, te agradecemos, Señor, en esta mañana por tu palabra, Señor, porque tu palabra refresca nuestro corazón, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra, Señor, nos guía, nos instruye, pero también nos reprende y nos enseña y nos guía, Señor. Padre, gracias porque nos has dejado esta tu palabra, Señor, para que sea nuestro manual de vida y nuestro manual de convivencia. Padre, gracias pues en esta mañana. Te damos gracias por cada una de las personas que hoy están aquí. Sabemos, Padre, que no es coincidencia ni una incidencia, sino que es un propósito tuyo que hoy podamos escuchar tu voz. Padre, gracias pues en esta mañana en Cristo Jesús. Amén.